Aber die NATO-Staaten kontrollieren aktuell schon 60% der globalen Militärausgaben. 60%, dass US-Mittelstreckenraketen in Deutschland stationiert werden sollen. Und uns wird erzählt, das sei alles normal und da brauche man nicht zu protestieren. Mein Gott, das ist doch ein Wahnsinn, dass man doch aus moralischen Gründen nicht mit Putin reden darf, weil der ist ja ein Verbrecher. Wenn ein Politiker, der einen Krieg beginnt, ein Verbrecher ist, dann mit all den US-Politikern, die vielen Kriege in den letzten Jahren verantwortet haben, sind das dann keine Verbrecher? Amigos, me gustaría compartir con ustedes el impresionante discurso de Sahra Wagenknecht con motivo del Día de la Unidad Alemana. Ella destrozó al gobierno de coalición de Alemania, que siempre insiste en la supuesta política exterior agresiva de Rusia. Sin embargo, según sus palabras, fue precisamente la Unión Soviética, precisamente los rusos, quienes, sacrificando sus propios intereses de política exterior, dieron luz verde a la reunificación de Alemania. Y ahora Alemania, llevando a cabo una política de confrontación con respecto a Rusia, simplemente ha traicionado a los rusos y a Rusia. Hoy nuevamente vemos cómo los tanques con cruces alemanas avanzan por tierras rusas. Según ella, el actual liderazgo alemán, al contemplar la posible instalación de misiles estadounidenses en territorio alemán, está firmando la sentencia de muerte de Alemania, ya que los misiles rusos estarán apuntando hacia territorio alemán, y el pueblo alemán una vez más estará bajo la mira de las armas rusas. Amigos, prepárense para escuchar quizás el discurso más contundente de un político alemán, y yo también daré algunas palabras sobre Alemania y su política exterior hacia Rusia. Así que, amigos, comencemos. Y antes de empezar, diré unas pocas palabras más. La política de Alemania hacia Rusia en los últimos años cada vez más recuerda a una retórica conflictiva, cubierta con ruidosos lemas sobre la agresión rusa. Berlín, siguiendo la línea de Washington, apoya activamente las sanciones contra Moscú, aumenta su gasto militar e incluso está considerando la posibilidad de colocar misiles estadounidenses en su territorio. Para el liderazgo alemán, esto se presenta como una medida de protección contra una supuesta amenaza del este, que supuestamente representa a Rusia. Este tipo de acciones van acompañadas de declaraciones sobre la necesidad de proteger a Europa, y en particular a Alemania, de la potencial expansión rusa. Sin embargo, esta política entra en un fuerte conflicto con los hechos históricos. Fue Rusia y la Unión Soviética quienes jugaron un papel clave en la reunificación de Alemania, derribando el muro de Berlín y permitiendo así que los alemanes volvieran a ser un solo país. No fue mérito de los estadounidenses, británicos o franceses. Aquellos que ahora acusan a Rusia de una política agresiva suelen olvidar que fue Moscú quien en 1989 a 1990 apoyó la reunificación alemana, a pesar de los consejos de los aliados occidentales, que temían el fortalecimiento de un Estado alemán unificado. La Unión Soviética renunció a cualquier reclamo, allanando el camino para la creación de una Alemania fuerte y unida. Sin embargo, ahora en la sociedad alemana se escuchan cada vez más voces que consideran a Rusia una amenaza. Estas declaraciones se vuelven cada vez más agresivas, a pesar de que Rusia ha jugado históricamente un papel importante en la garantía de la paz en Europa. Es notable que, en lugar de intentar establecer un diálogo con Moscú, el gobierno alemán sigue el camino de la escalada, profundizando la brecha entre nuestros países. Bajo la presión de la OTAN y los Estados Unidos, Alemania se prepara para convertirse en una base avanzada para el despliegue de armamento estadounidense, lo que solo puede agravar las tensiones en Europa. Berlín justifica su comportamiento argumentando que Rusia representa una amenaza para la seguridad europea, ignorando las numerosas propuestas de Moscú para la cooperación y las negociaciones de paz. De esta manera, el liderazgo alemán se aleja de su papel histórico como mediador entre Oriente y Occidente, eligiendo el camino de la confrontación. Y ahora, amigos, escuchen lo que tiene que decir Sahra Wagenknecht, la política alemana cuya popularidad está creciendo en Alemania. Nos hemos reunido hoy, 3 de octubre, el día en que ocurrió la reunificación de Alemania. Esto ya se ha mencionado, pero quiero decirlo nuevamente de manera muy clara. En un día como este, quiero que recordemos con gratitud a la persona que hizo posible esta reunificación, a quien permitió los cambios en toda Europa del Este, cuando la Unión Soviética retiró sus tropas sin hacer un solo disparo. An so einem Tag möchte ich auch, dass wir noch einmal mit Dankbarkeit an Michail Gorbatschow denken, der diese Wiedervereinigung immerhin ermöglicht hat. Extendió la mano hacia la paz, y recuerdo esos tiempos. La Guerra Fría terminó, los misiles desaparecieron, y surgió la sensación de que finalmente había llegado la paz, que por fin ya no había
había miedo a la guerra. ¿Y dónde estamos ahora? 30 años después, vivimos nuevamente en un mundo envuelto en llamas, donde en el Medio Oriente se está gestando un gran conflicto, y en Europa del Este ya llevamos 2 años y medio de un terrible conflicto que amenaza con convertirse en un gran conflicto europeo. Una vez más, estamos al borde de que misiles estadounidenses de mediano alcance sean desplegados en Alemania, y nos dicen que esto es normal, que no debemos protestar. Dios mío, esto es una locura. No. Dass US-Mittelstreckenraketen in Deutschland stationiert werden sollen. Und uns wird erzählt, das sei alles normal und da brauche man nicht zu protestieren. Mein Gott, das ist doch ein Wahnsinn. No podemos seguir por este camino, porque lo que está sucediendo es peligrosamente grave. Y debo decir que también me horroriza cómo se discuten los temas en nuestro país ahora. Cómo se humilla y se insulta a las personas por pedir negociaciones y diplomacia, calificándolas de voces del Kremlin o portavoces de Putin. Wenn sie für Verhandlungen werben und für Diplomatie, wie sie hingestellt werden als Stimme des Kremls, als Putins Pressesprecher. Es una vergüenza para quienes hablan así. No, necesitamos diplomacia y negociaciones. Y me alegra que ustedes no hayan cedido ante las intimidaciones. Hubo intentos de desacreditar esta manifestación. Annalena Baerbock, por ejemplo, dijo recientemente algo sorprendente, declarando que los resultados de AfD en el este de Alemania representan una amenaza para la seguridad del país. Quiero decirle a la señora Baerbock, no ha entendido nada. La amenaza para Alemania son personas como usted, señora Baerbock, los que apuestan por la guerra y las armas, los que nos arrastran a las guerras. Ein Sicherheitsrisiko für Deutschland, das sind Leute wie Sie, Frau Baerbock. Das sind Leute, die uns immer mehr in Kriege hineinziehen. Ellos son la verdadera amenaza para nuestro país y por eso estamos aquí hoy para detenerlos. Y debo decir que es un insulto a nuestra inteligencia cuando nos dicen que el armamento es seguridad, que aumentar la fuerza militar garantizará nuestra seguridad. Revisé las cifras. En los países de la OTAN vive el 10% de la población mundial, pero estos países ya controlan el 60% del gasto militar global. El 60%, más de la mitad. Aber die NATO-Staaten kontrollieren aktuell schon 60% der globalen Militärausgaben. 60%. Es 12 veces más que Rusia, que, por cierto, también está aumentando sus gastos militares, ya que está involucrada en un conflicto y ha pasado a una economía de guerra. Y a pesar de esto, la OTAN sigue gastando 12 veces más en el ámbito militar. Y nos quieren convencer de que debemos armarnos aún más para garantizar nuestra seguridad. ¿Por quién nos toman? No nos dejaremos engañar. Necesitamos dinero para las escuelas, los hospitales y nuestra vida, no para la muerte y las armas. Y además, me irrita increíblemente cuando nos sermonean constantemente con moral, con esa gran moral sobre las guerras de valores que supuestamente se están librando. Dicen que por razones morales no se puede hablar con Putin porque es un criminal. Y dass man doch aus moralischen Gründen nicht mit Putin reden darf, weil der ist ja ein Verbrecher. sí, lo digo muy claro. Cualquier político que inicie una guerra es un criminal. Las guerras son un crimen y siempre deben existir otras vías. Pero, por favor, sin dobles estándares. Si un político que inicia una guerra es un criminal, ¿qué hacemos con todos esos políticos estadounidenses que han sido responsables de las numerosas guerras de los últimos años, en las que han sufrido millones de personas y ha habido tantas víctimas? Ellos no son criminales. Y wenn ein Politiker, der einen Krieg beginnt, ein Verbrecher ist, dann mit all den US-Politikern, die vielen Kriege in den letzten Jahren verantwortet haben. ¿Qué? Entonces debemos dejar de hablar con ellos. ¿Qué clase de moralidad loca es esta? Eso no es moralidad, esos son dobles estándares. Y lo último que quiero decir muy claramente es una maravillosa cita de Erich Maria Remarque. Siempre pensé que todos estaban en contra de la guerra, hasta que conocí a aquellos que estaban a favor de ella, especialmente a los que no tenían que ir. Y precisamente eso es lo que vemos en las guerras del mundo. Lo vemos aquí también en Alemania, donde todos estos Hofreiters, Strack Zimmermans y Kiesewetters nos dicen cómo llevar la guerra, cómo enviar armas y que debemos llevar la guerra a Rusia, sin darse cuenta de que están poniendo en peligro a nuestro país. Y quiero decir muy claramente lo que realmente me gustaría. Siempre he estado en contra del envío de tropas terrestres y la participación en operaciones militares en el extranjero. Pero, ¿qué tal si enviamos un batallón de estos héroes que tanto defienden la guerra? Que ellos vayan al frente, que vayan a esas guerras y experimenten lo que es la guerra. ¿Cuántos sufrimientos y dolor trae? ¿Cuántas víctimas?
que ese batallón de héroes de guerra, ese batallón de Hofreiters, Strack Zimmermans y otros como ellos, se dirija allí y demuestre de qué son capaces. Eso sería justo. Y tal vez cuando regresen, finalmente entenderán lo que es la guerra y apoyarán nuestra idea de que las guerras deben detenerse, que necesitamos diplomacia y negociaciones. Y con esta nota quiero concluir. Debemos ser más, debemos ser fuertes, debemos ser una voz fuerte y debemos detener estos malditos misiles que realmente ponen a nuestro país bajo la amenaza de los misiles nucleares rusos. Unámonos, no a los misiles de EUU, no a las guerras y sí a las negociaciones. La política de Olaf Scholz hacia Rusia ya ha causado mucho revuelo y no precisamente en beneficio de Alemania. La renuncia a los recursos energéticos rusos resultó ser un golpe no solo para la seguridad energética del país, sino también para su industria. Muchas empresas alemanas que dependían del gas ruso barato se encuentran al borde de la quiebra o ya han cerrado. Según la Cámara de Comercio e Industria alemana, en 2023 más del 25% de las medianas y grandes empresas enfrentaron serios problemas de estabilidad financiera y la cantidad total de quiebras declaradas en Alemania aumentó en un 15% en el último año en comparación con 2022. Estas cifras son récords de los últimos 20 años. Uno de los ejemplos más notables de las consecuencias destructivas es la reducción de puestos de trabajo y producción. La industria automotriz, que durante mucho tiempo fue la bandera de la economía alemana, ha sido una de las más afectadas. Según la Asociación de la Industria Automotriz Alemana, VDA, en 2023 la producción de automóviles disminuyó un 20%, lo que provocó despidos masivos. Las fábricas comienzan a trasladarse a países más económicamente viables, donde los costos energéticos son más bajos y las políticas gubernamentales no son tan impredecibles. La empresa BASF ya ha trasladado parte de su capacidad de producción a China y Volkswagen está considerando tomar medidas similares. Pero Scholz no se detuvo solo con Rusia. Su política ahora también está dirigida contra China, un socio comercial clave de Alemania. En 2023, el volumen de comercio entre Alemania y China superó los 297.000 millones de euros, siendo China el destino de casi el 13% de las exportaciones alemanas. Sin embargo, bajo la presión de Bruselas y Washington, Scholz apoya la idea de romper los lazos económicos con China. Según informan los medios europeos, para finales de octubre, la Unión Europea debe tomar una decisión sobre la imposición de restricciones arancelarias a la importación de automóviles eléctricos chinos. Este paso podría resultar catastrófico para la industria automotriz alemana, que ya se mantiene a duras penas a flote debido a las pérdidas en el sector energético. Las medidas de represalia de China, como el aumento de aranceles a los automóviles alemanes o la restricción del acceso de los fabricantes alemanes al mercado chino, podrían acabar por completo con esta industria. Mención aparte merece la cuestión de los Nord Stream. A pesar de que, tras el sabotaje de una de las líneas, quedó intacta una segunda línea capaz de suministrar gas a Alemania, Scholz se niega categóricamente a ponerla en funcionamiento. ¿La razón? La presión política de Bruselas y Washington, que no quieren permitir que Alemania restablezca los vínculos energéticos con Rusia. Como resultado, la industria alemana sufre y los ciudadanos comunes se ven obligados a pagar facturas de electricidad que han aumentado considerablemente desde el inicio de la crisis energética. Finalmente, el problema principal de la Alemania moderna es su soberanía limitada. Scholz, al igual que sus predecesores, no puede llevar a cabo una política independiente ni decir un firme no a la confrontación con Rusia. El conflicto alimentado por Bruselas y los aliados transatlánticos no beneficia en absoluto a Alemania, pero se ve obligada a seguir la línea política general de la Unión Europea y la OTAN, lo que agrava aún más los problemas económicos y políticos internos del país. Alemania, que está perdiendo sus posiciones en la economía global, se está convirtiendo cada vez más en rehén de los intereses ajenos.